una posición totalmente arbitraria. El gobierno ecuatoriano dispuso esta noche que la fuerza pública ecuatoriana, que es la Policía Nacional, ingrese a la embajada mexicana en Quito, lo que nosotros consideramos un acto arbitrario, ilegal e inconstitucional, y han secuestrado al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Jorge Glass tenía el asilo político otorgado justamente por México en atención a la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954. El Ecuador siempre ha respetado los instrumentos internacionales de derechos humanos y, por tanto, siendo nuestro país signatario de este documento que forma parte del andamiaje legal de la OEA, tenía el Ecuador la obligación jurídica de proporcionar el salvoconducto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que este gobierno de Noboa, que es un gobierno derechista neoliberal, ha inobservado, ha transgredido al derecho internacional público y ha ingresado y violando, transgrediendo la soberanía de México, ha justamente perpetrado un acto lesivo que pone en peligro la paz y la concordia y las buenas y excelentes relaciones que siempre ha tenido el Ecuador con México, y ha irrumpido de una manera totalmente arbitraria y por la fuerza al interior de la embajada esta noche, al interior de la embajada de México en Quito, y han secuestrado al ex vicepresidente y lo han detenido dentro de la embajada mexicana en Quito. No surten efecto las boletas de detenciones que Jorge Glass tiene en el Ecuador. La embajada de México se reputa a nivel de la Convención de Viena como territorio de México y por tanto el gobierno ecuatoriano ha secuestrado al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cuál es la consecuencia? De acuerdo con el artículo 129 de la Constitución del Ecuador, procede un juicio político contra el presidente del Ecuador, Daniel Ortega, porque lo establece así el numeral tercero del artículo 129 de la Constitución. Una de las causales del juicio político para la destitución de Noboa es justamente por secuestro por razones políticas o de conciencia. Hay que leer bien. Doctor Eduardo, ¿cuáles son las implicaciones o cuáles son las acciones que debe tomar México en este momento en relación a esto que sucede? Bueno, he escuchado el tuit del presidente Anglo de México y ha ordenado a la Cancillería mexicana que se suspenden las relaciones diplomáticas con el Ecuador. Es decir, en este momento las relaciones diplomáticas están rotas entre México y Ecuador por culpa justamente de esta acción arbitraria nunca antes vista. Ni siquiera en las dictaduras de la década del 70 o del 80 del siglo pasado ha ocurrido una situación tan lamentable para el Ecuador y que está siendo condenada por la comunidad internacional. La consecuencia que debe de haber en el Ecuador, nosotros hemos visto que hay juristas que han sido ideológicamente opuestos al presidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass, que están condenando la posición arbitraria, ilegal e inconstitucional que ha hecho el gobierno ecuatoriano, violando la soberanía de México al irrumpir por la fuerza en la embajada mexicana en Quito. Y por tanto, como no opera dentro de territorio mexicano, la embajada se entiende que es un territorio mexicano, lo que ha ocurrido con Jorge Glass es un secuestro, porque él
que tiene el asilo político otorgado por México. Y eso significa que es causal de juicio político al presidente Noboa, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 129 de la Constitución del Ecuador. ¿Qué debe el silencio de la comunidad internacional, doctor? ¿Por qué la ONU no ha declarado absolutamente nada respecto a este hecho, que claramente vulnera los tratados internacionales? Bueno, nosotros, esto ha ocurrido hace pocos minutos en el Ecuador. Estamos ya casi las 12 de la noche, es el día viernes, y yo pienso que en las próximas horas toda la comunidad internacional, los propios ecuatorianos valientes y denodados que siempre respetamos de manera jurídica las relaciones normales que hemos tenido con México, vamos a protestar y estamos haciéndolo para condenar la actitud arbitraria y dictatorial del presidente Noboa, quien tiene dentro de su gabinete a una ministra como la doctora Palencia, que es mexicana de nacimiento, y eso la convierte a ella y que tiene que pronunciarse porque tiene doble nacionalidad, tanto mexicana como ecuatoriana, en un conflicto de intereses. No puede ser posible que se haya violado la soberanía de México y la mayoría de ecuatorianos que tenemos una situación de solidaridad con el continente, con las buenas relaciones diplomáticas que históricamente el Ecuador ha tenido con todos los países de América y del mundo. Estamos indignados por una posición tan autoritaria del gobierno ecuatoriano, y creo